Y miren dónde estamos, enfrente al Desdémona. Es muy loco que después de mucho tiempo podemos estar acá. Ahora vamos a conocer la historia del barco encallado. Sí, estamos acá viendo el mapa. Estamos en Tolwyn, nos reportamos desde el corazón de Tierra del Fuego. Ya dejamos atrás Ushuaia, después de tanto tiempo. En el capítulo anterior dejamos atrás Ushuaia después de mucho tiempo y ahora nos vamos a un lugar que la verdad yo tengo un montón de ganas de ir, tiene mucha historia y para mí también. Desde el comienzo del viaje uno de los puntos que te dije es quiero ir ahí. Sí, es verdad, desde que arrancamos el viaje en enero del 2020, José dice, quiero ir a Cabo San Pablo. Cabo San Pablo a ver el barco encallado, también llamado Desdémona, ¿no? Claro, el barco de Desdémona que está encallado. Y les quiero mostrar acá en el mapa qué es lo que vamos a hacer. Ven, acá estamos nosotros, en Tolwyn. En el capítulo anterior nos fuimos desde Ushuaia, todo por ruta 3, llegamos a Tolwyn. Y lo que vamos a hacer nosotros es seguir por la ruta 3 y desviarnos por esta ruta, que es la ruta A, hasta Cabo San Pablo. Y bueno, hay una historia que quiero contarles, así que vamos acá a Cabo San Pablo. Serán 1 hora y media, 2 horas de viaje. Así que bueno, vamos a las rutas. Eros arrancó a la perfección, es 8 de diciembre y la verdad que hace bastante frío. Es como que todavía acá en Tierra del Fuego el verano no arranca, o la primavera. Tengo busito, chalequito. Estamos súper abrigados. Pero bueno, Eros viene bancándosela 10 puntos. Ah, qué bueno estar en la ruta, Fer, otra vez. Sí. Vamos a estar en la ruta. Es mi lugar en el mundo. Y nos vamos para el norte, cada vez un poquito más lento, sin prisa, pero sin pausa, cada vez un poquito más para el norte. Acá está, ruta complementaria A. Cabo San Pablo 46. Bueno, ahora son 46 kilómetros de ripio hasta llegar a nuestro objetivo. En la ruta. Ahora, mirá si está bueno el ripio, que puedo estar tomando el mate y no se me cae, ¿eh? Eso significa que es un buen ripio. Sí, mirá la vista que tenemos allá, Fer. Tremendo. Con esa toma me morí de frío. Suscríbete, me lo merezco. Kilómetro 46 de la ruta A. Y allá está el Desdémona. Lo vimos. Ahí, ahí está. ¡Qué ¡Es zarpado gigante! ver un barco ahí! Todo oxidado. Muy loco, ¿dónde está ese barco? Mirá cómo está el barco, lo vamos a ver de frente. Lo vamos a agarrar de frente. Ahí pasamos el río San Pablo. Qué lindo puentecito. Mirá. Y mirá el barco, ¿dónde está, Fer? No puedo creer. Y encima yo pensé que el barco estaba de frente y está de costado. De costado, claro, ¿cómo quedó? Es que tendría sentido que quede así, no así. Claro.
José se fue a ver el barco. Y lo chiquito que se ve al lado del barco es tremendo. O sea, es gigante. Por suerte pudimos estacionar a Eros justo enfrente. Bueno, estamos caminando, viendo dónde está el barco, acá nomás, cerquita, acá está el Desdémona. Lo tenemos más o menos a 50 metros. Y miren la arena acá, no es la arena como estamos acostumbrados nosotros, es una arena muy blanda. Sí, es relajante pisarlo. Es muy blandita. Las huellas son bastante pronunciadas hacia abajo. No puedo creer lo gigante que es este barco. No, y aparte que vimos las fotos del que sacó tu papá y era todo rojo abajo y arriba negro, o sea, quedó re oxidado. Muy oxidado. Está medio inclinado. O sea, nosotros tenemos fuentes demasiado cercanas de la historia de este barco. Sí. Contales, José. Vale, cuento. Está como metido abajo de la arena, porque de acá para acá ya no se ve. La cadena viene del barco. Ah, claro. Allá hay un pedazo de ancla, pero nosotros cuando llegamos acá a Río Grande nos enteramos que vinieron a robarse el ancla. Hace poquito se robaron el ancla, vinieron con un camión, con una excavadora y se robaron el ancla del Desdémona. Y ahora el ancla está, creo que en Tolwyn. ¿La pudieron recuperar el ancla? Sí, la recuperaron, porque ya sabían quién se la robó. Ah, La recuperaron. claro, difícil de ocultar Difícil eso. de ocultar. Pero muy loco que vengan a robarse un ancla. Y ahora vamos a ver qué es eso que está allá. Hasta acá recién había agua. Ah, bueno, sí, otra cosa. Nosotros estamos ahora en el lecho marino, que siempre hay una gran diferencia entre las subidas y las bajantes de la marea. Esto recién cuando llegamos estaba lleno de agua. Ahora bajó la marea, está muy alejado. Se retiró más o menos como 100 metros. Esta era otra ancla, por ahí tenía dos anclas, ¿eh? Ah, puede ser, obvio. Ojo que por ahí tenía dos anclas. Miren, acá está el ancla. Tenemos la parte de arriba y acá está la parte de abajo enterrada. Imagínense cómo tuvieron que venir para robarse el ancla esta, ¿no, Fer? Con una grúa, con un camión, es pesadísima. Y ahí está el Desdémona. Mirá, ahí se lee que dice Desdémona. El óxido que tiene este barco. Es re loco porque este barco se encalló en el año 1985. Era un barco que se usaba para transportar cemento. Y cuando se encalló, le quedó todo el cemento adentro. Y hay, claro, y hay parte de cemento que está adentro y hay parte de cemento que sacaron. Pero la historia muy loca es que mi viejo estuvo acá. Estuvo en el barco. Mi viejo estuvo cuando se encalló, no era que estaba adentro, no era que era tripulante, sino que vino después. En ese momento mi viejo trabajaba de liquidador de seguros y lo llamaron para constatar la mercadería que estaba bien y la que estaba mal, la que estaba mojada. Entonces mi viejo, ¿qué hizo? En el 85 agarró, vino acá y bueno, tuvieron que empezar a sacar la mercadería, que todo era cemento. Muchas bolsas de cemento se pudieron recuperar y otras no. Está creciendo el pasto arriba. Y sí, ahora está creciendo el pasto, está muy oxidado. Si lo ve tu papá ahora va a haber un cambio tremendo. No, terrible, porque la foto que me pasó mi viejo es totalmente diferente. Si bien tenía óxido, estaba pintado de rojo, se leía muy bien Desdémona y bueno, obviamente no estaba así, tan oxidado y la chapa tan podrida. Pero miren esto, miren acá, vengan. Uy, mirá acá. Miren el agujero que hay acá. No. Se puede ver la hélice. No, me da mucha impresión. Esto me da mucha impresión. Te da una sensación de terror, como de abandono. Bueno, es un barco abandonado. Claro, eso, da sensación de abandono.
si nosotros nos metemos acá, cosa que no podemos hacer, se ven las bolsas de cemento. La gente se mete acá adentro. Creo que sube por acá. Suben por ahí y se van para allá. Mucha gente que vimos que se fue para allá adentro. El olor a mar que tiene el barco este. Bueno, y ahora voy a poner unos audios de mi viejo que me mandó explicando un poco más lo que pasó acá. Así que bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué hace José? ¿Cómo andan? ¿Qué hace Fer? Les cuento un poquito de historia de Desdémona. La verdad que es bastante particular todo eso. Yo tuve que ir porque iba a una mercadería que eran bolsas de cemento que se habían comprado en Cemento Comodoro Rivadavia y el buque llevaba bolsas de cemento a Río Grande y a Ushuaia. El buque cuando iba de Ushuaia a Río Grande lo agarró una tormenta y el buque tenía, viste, las cartas marinas y tenía los mapas y el capitán vio el faro y vio que ahí marcaba que era playa. Entonces enfiló para la playa. Obviamente era de noche. Resulta que la playa sí es playa, pero tiene también abajo canto rodado y tiene unas piedras gigantes. Entonces el buque cuando llegó ahí a la playa se encalló, o sea, encallar es, se metió entre las piedras y las piedras son tan grandes y tan fuertes abajo que rompieron el buque y obviamente empezó a entrar agua. El buque quedó ahí, no se hundió. La tripulación quedó bárbara porque no tuvo ningún tipo, al otro día ya estaban todos bien, el buque estaba ahí. Pero ¿qué pasó? Se rompió el buque, entró agua y en una de las bodegas se inundó todo y quedaron ahí, o sea, las bolsas de cemento con el agua. Imagínate, se hizo, viste, una cosa ahí que imposible. Pero había otras bodegas en el cual se podía salvar las bolsas. El capitán se había ido, el único que quedó al mando del buque era el jefe de máquinas, que era un muchacho joven, que era un fenómeno, y era el que manejaba la grúa del buque, en el cual teníamos que utilizar la grúa del buque para sacar las bolsas de cemento, cargarlas en los camiones las llevaban hasta la playa, en la playa los descargaban y ahí después hacíamos otras cargas que iban a Ushuaia o a Río Grande, en este caso creo que iban a Río Grande. Y bueno, y así estuvimos haciéndolo 15 días, yo me quedé a dormir en el buque, yo me quedé 2 noches, el buque a la noche, cuando subía la marea, viste, estabas en el medio de ahí del mar, el viento, el frío, el buque se movía, me acostaba y el buque se movía de un lado y el otro. Yo digo, esto se hunde, me decía el jefe de máquina, esto no se hunde más, estamos arriba de las piedras. Y no solo eso, sino que el buque está con una bodega inundada, con cemento, o sea, este buque no se mueve más. Y bueno, y ahí donde empezamos a hablar, decir, ellos empezaron a averiguar y era impracticable, o sea, llevar buques allá para remolcarlo y llevarlo a arreglar, era un buque viejo, en el cual no era redituable. Entonces por eso fue que el seguro del buque pagó el daño y pagó el buque entero. O sea, era muy caro sacarlo de ahí. Justo ahora, mirá, hace 35 años. Y se quedó también, aparte del jefe de máquina, se quedó el cocinero. Y el cocinero a la noche nos cocinaba ahí dentro del buque. Porque el buque, obviamente, cuando quedó varado, quedó con comida, porque ellos comen a bordo siempre. Entonces comíamos ahí, a veces en el buque y a veces abajo en la playa. Así que bueno, todo eso. Espero que ustedes estén bien. Les mando un abrazo y un saludo ahí a los dos, a Fer y a vos. Muy loco, la verdad estar en este lugar donde estuvo mi viejo, la verdad es terrible. Y el barco está partido al medio. Todo rajado acá, todo rajado, todo rajado. Es muy loco esto. La fuerza que tuvo que tener el barco para rajarse en el medio, ¿no? Por ahí pasaron años hasta que se rajó así. Habrá hecho ruido. Ah, no, pero mirá, se rajó justo en la parte donde tiene los remaches. Che, a ver si se puede ver acá que hay adentro. Voy a meter el celular acá adentro. Miren todo esto es todo cemento. No, te da miedo este barco acá adentro. Acá, ahora sí, ¿eh? Ahora sí que... Ahora sí me da miedo, digo. No, mirá el cemento como quedó apelmazado. Andá a sacar este barco ahora. Imposible. Hola. Ahora me respondía alguien, ¿viste? ¡Ah! ¡Te la devolví! ¡Te la devolví! Bueno, ya estamos volviendo para la casita, para Eros. ¿Qué vamos a hacer hoy, Fer? ¿Vamos a dormir acá? Hoy vamos a dormir frente al Desdémona, ¿vos decís? ¿O más metidos para adentro? ¿Vos tenés miedo que suba la marea? Sí, a mí me da miedo que suba la marea. Bueno, mira dónde está Eros.
Estamos acá y el mar está ahí. No hay nada como llegar a tu casa, Fer, ¿no? Te extrañé, Eros. Buen día, hoy nos despertamos acá, enfrente al Desdémona. Hoy vamos a ir allá arriba, que hay un faro. Vamos a terminar el video desde ahí, vamos a filmar un poquito. Está todo tapado de niebla, hay nubes ahí arriba, así que bueno, vamos a ver si podemos filmar un poquito y si cuando vayamos ya las nubes no están. Dejamos a Eros en el inicio del sendero del Faro San Pablo. Son 15 minutos de caminata de ida y 15 de vuelta. Está fresco, y está lloviznando, medio molesto. Yo estoy un poco de mal humor. ¿Por qué? Porque estoy muy abrigada y no tengo movimiento. Esta campera me queda chica, me parece. Así que nada, vamos a ver si la caminata me saca un poco de mal humor. Dale, vamos. Allá arriba está el faro. Hasta ahí tenemos que ir nosotros. Este es el faro que ayer estaba iluminándose. El de ahí. Este no sé qué es. Vamos a descubrirlo allá arriba. El mar argentino, ¿no? El mar Atlántico es. Sí. Se ve tan hermoso. Si llegaste hasta esta parte del video y te gusta tanto el mar como a nosotros, pon en los comentarios. Yo también amo el mar. Está más alto de este lado que de este. Bueno, acá nos dan una reseña histórica de lo que ocurrió con este faro, porque fue construido en el 45, pero en el 49 hubo un terremoto y lo dobló, lo inclinó. Por eso en el año 66 se construyó esta baliza, la que vimos ahí, para reemplazarla. ¿Qué es eso ahí? ¿Nos colgaron algo? Estamos llegando a Eros y vemos que nos colgaron una basura. No, no puede ser. No, fiambre, comida. ¿Qué es esto? No puedo creerlo. No. ¿Dónde salió? No puedo creerlo. Muestra bien qué hay. Pan, No, pan, qué rico. jamón, Queso. No. Me voy a hacer un sándwich en este queso, momento. panceta, coca, mayonesa, Mayonesa. cerveza fría. Esto es magia. Yo no, posta, no puedo creer. ¿Cómo? No puedo creer. De verdad que es magia No esto. puedo creer. Como llegás y aparece esto. Vino Dios y dejó esto. No puedo creer. Ay, Lo quiero abrazar. Lo quiero gracias. abrazar a quien fue. Sí, yo también lo quiero abrazar y agradecer. No hay nadie acá, no hay nadie. O sea, si vinieron y dejaron algo, se fueron. Estoy anonadado. A vos te compré con la cerveza. Gracias. No sabemos cómo más agradecer. Justo tenía un hambre.
Sí, yo también tenía un hambre, bueno. Y aparte nos quedaba re poca comida. No, gracias, unos genios los que vinieron Bueno. y se tomaron el tiempo y dejaron acá comida, no lo podemos creer. Esas son las cosas que pasan en el viaje. Sí. No puedo creer. La gente es muy buena. Y bueno, si los que dejaron esto están viendo este video, por favor díganos quiénes son, que les queremos agradecer. Y con esta sorpresa terminamos acá el video. La verdad, estamos muy felices de poder haber venido acá, Cabo San Pablo, al Desdémona. Después de tanto tiempo, desde que salimos de viaje charlando de venir acá, ya lo conocimos. Me gustaría decir que estén pendientes de los próximos videos, que ya vamos a estar saliendo de la isla. Vamos a ir para el Río Grande primero y después ya nos tomamos la barcaza para salir, así que estén atentos, que les vamos a estar contando a dónde vamos, hacia dónde y cómo nos va la ruta. Y bueno, eso. Bueno, así que nos despedimos de acá, desde Cabo San Pablo, y le mandamos un beso grande a todos. Los queremos. Un beso grande. Gracias por estar.